Un saludo afectuoso y cordial a todos los que nos siguen en esta transmisión de un diálogo virtual sobre las relaciones entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe en una nueva administración norteamericana, en este caso del presidente electo Joe Biden del Partido Demócrata. Para reflexionar sobre este tema, contamos hoy con la presencia de dos destacados académicos muy vinculados al mundo diplomático. El profesor Eduardo Gamarra, quien es catedrático de la Universidad Internacional de la Florida, ha dirigido su Centro de Estudios de América Latina y el Caribe y ha estado muy vinculado a nosotros aquí en la República Dominicana, puesto que durante nuestro gobierno nos asesoró en el tema relativo a seguridad ciudadana. Igualmente ha tenido una presencia en Haití, en Colombia, en Bolivia y en otros países de América Latina como académico, como estudioso y también como consultor. Y además contamos con la presencia de Guy Mentel de Global Americans, que es un centro de pensamiento ubicado en Washington y que se dedica fundamentalmente al estudio, investigación y propuesta de políticas públicas acerca precisamente de las relaciones entre Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Guy Mentel es un egresado de Georgetown en las áreas de relaciones internacionales y políticas de América Latina y durante años ha trabajado en el Senado de los Estados Unidos, así como también ha participado en distintas campañas electorales. Gracias por su presencia aquí, gracias por aceptar nuestra invitación para en conjunto reflexionar sobre los nuevos desafíos que se presentan a una nueva administración de Estados Unidos con respecto a sus relaciones con América Latina y el Caribe. Y quisiéramos empezar este diálogo precisamente conversando primero con el profesor Eduardo Gamarra y preguntarle si en realidad podemos hablar de continuidad o cambio de un gobierno republicano de Donald Trump a uno de Joe Biden en lo que tiene que ver con las relaciones frente a América Latina y el Caribe. Adelante, profesor. Bueno, presidente Fernández, le reitero mi agradecimiento por esta invitación y qué placer compartir con Guy este foro, ¿no? Un foro que creo que va a iluminar algunos temas que están pues obviamente en el tapete en estos días en particular. Mire, presidente, yo creo que para entender la política exterior de los Estados Unidos, uno debe partir de algo que ha sido muy importante. Independientemente de si el presidente era republicano o demócrata, ha habido una continuidad notable a través de las décadas. Inclusive uno puede ver, por ejemplo, áreas durante la Guerra Fría, donde ambos gobiernos eran por supuesto, tenían un lineamiento muy determinado en torno a la lucha anticomunista, por ejemplo. Si vamos ya en la posguerra fría, por ejemplo, el tema de la lucha contra las drogas siempre fue básicamente una política bipartidista y política específica hacia algunos países, el caso Cuba, inclusive el caso Venezuela, ha habido mucho bipartidismo. Sin embargo, en los últimos 4 años, la política exterior de Estados Unidos cambió de manera radical, no en el contenido per se, sino en la forma en la que se hace política exterior. Y ahí lo que ha caracterizado a la era del presidente Trump, sobre todo, ha sido lo que yo vengo denominando una desprofesionalización de la política exterior, o si prefieren, una desinstitucionalización de la misma. Y eso lo vemos no solo en el Departamento de Estado, que quizás es donde fue extrema esta situación, donde al principio, por ejemplo, se reemplazó a funcionarios de carrera con consultores de agencias como Deloitte, por ejemplo. Donde muchos de oficiales del Departamento de Estado con trayectorias larguísimas renunciaron por la característica personal que tomó la política exterior del presidente Trump. Y por otra parte, también algo que se vio que fue un cambio dramático en la forma en la que se hacía política, no solo es porque el presidente Trump era al final el árbitro final de qué se iba a hacer en política exterior, pero también la participación muy destacada de su yerno, de su hija y de familiares en la toma de decisiones.
Eso ha hecho que la política exterior de los Estados Unidos sufra un revés enorme en cuanto a lo que teníamos, pues obviamente como uno de los elementos más destacados y quizás más envidiados, que era esa cancillería tan profesional. Hoy, por eso es que pienso que el presidente Biden tiene una tarea enorme de reconstruir esa institucionalidad, de apartarse de esos 4 años de personalización de la política y de alguna manera de retomar lineamientos tradicionales de cómo se articula la política exterior de los Estados Unidos. Muy bien, pero sabemos, ¿verdad, Guy, que en todo caso, aún profesionalizando aún más la política a nivel institucional, América Latina no ha sido y no será una prioridad en la política exterior de los Estados Unidos para el nuevo gobierno del presidente Biden. Se sabe quizás en una primera etapa que su enfoque será más doméstico. Tiene el problema de la pandemia del COVID-19, problemas económicos, problemas raciales, ¿verdad? Quisiéramos entonces en esa realidad donde lo doméstico será la prioridad del próximo presidente, ¿dónde encaja exactamente el interés por América Latina en el nuevo gobierno del presidente Biden? Pues primero, antes que todo, muchísimas gracias, presidente, por la oportunidad y la invitación. Un gusto estar con usted y con el profesor Gamarra hoy, unos días antes de la presidencia de Joe Biden y la vicepresidencia de Kamala Harris. Un saludo también al público que está con nosotros. Y antes de iniciar, quiero aclarar una cosa, que esas son mis predicciones basadas en los problemas que ha dejado la administración y el mandato de Trump más que todo. Yo creo que la primera tarea de Biden tiene que ser reparar el daño causado por la administración de Trump. Estoy aquí en Washington, donde hoy tenemos el ejército en las calles protegiendo el Capitolio de los Estados Unidos. Yo trabajé también unos años en el Senado de los Estados Unidos. Y hoy tenemos un Senado sumamente polarizado, y un país que también está muy dividido. Lo bueno es lo siguiente, el presidente electo Joe Biden aportará a la oficina oval un mayor grado de reconocimiento de las relaciones hemisféricas que todos sus antecesores. El presidente electo Joe Biden conoce muchos de los líderes del hemisferio y ellos lo conocen igual. Mientras que la administración de Trump, en mi opinión, siguió una agenda relativamente estrecha en América Latina, enfocándose en poner un freno a la inmigración y en la lucha contra el narcotráfico, la administración de Biden permitirá un mayor enfoque en el multilateralismo y trabajará con aliados para abordar las causas fundamentales de la migración, es decir, la corrupción, la inseguridad y la falta de oportunidades económicas. También habrá una transición hacia otro tipo de tono con mayor previsibilidad. Biden ha dicho que va a construir una política exterior para la clase media, es decir, pues muchos sospechan que no va a empezar negociaciones de nuevos acuerdos comerciales hasta que Washington haga inversiones domésticas masivas. Pero también ha dicho que va a proponer un plan ambicioso de 4,000 millones de dólares para combatir los problemas de violencia, pobreza y corrupción en América Central. Y así va a promover una importante misión para resolver los problemas económicos y sociales que estimulan la migración ilegal, incluido la corrupción generalizada. Entonces, pues, más que todo, yo creo que vamos a ver un cambio y una transición a otro tono completamente distinto, menos errático y más previsible, y también un enfoque con un conocimiento muy, muy amplio de la región y de los líderes de la región y la manera en que se puede trabajar en colaboración con estos líderes para impulsar prosperidad, derechos humanos y mejores políticas sobre el medio ambiente. No cabe duda, ¿verdad?, que el presidente electo Biden, que dentro de 2 días, justamente el próximo miércoles 20 de enero, se va a juramentar como el presidente número 46 de los Estados Unidos, pues trae a la oficina oval mayor conocimientos, ¿no?, de política exterior que su antecesor.
y que miembros del equipo del presidente Trump. Al fin y al cabo, el presidente Biden, el hoy presidente electo, fue presidente del Comité Senatorial de Política Exterior de los Estados Unidos, y eso le permitió estar en contacto con muchos líderes de distintas partes del mundo. Pero también durante el gobierno del presidente Biden, él fue el interlocutor o articulador del gobierno, presidente Obama. El presidente Biden, actual presidente electo, fue el articulador de la política del presidente Obama hacia la región, hacia América Latina y el Caribe, ¿no? Se habla de 16 viajes que hizo a la región mientras se desempeñó como vicepresidente. Pero nos preguntamos, profesor Gamarra, si bien el presidente Biden se va a distanciar de lo que ha sido la política del presidente Donald Trump hacia América Latina y el Caribe, ¿podría pensarse que va a reproducir lo que fue la política del presidente Obama hacia la región, o será algo nuevo? ¿Qué podemos esperar? Bueno, presidente, yo pienso que en primer lugar, lo que el presidente Biden tendrá que hacer, como dije al principio, es enfocarse obviamente en nombrar personal con experiencia, no solo tratar de rescatar a aquellos con mucha experiencia sobre América Latina, pero también atraer a nueva gente, ¿no? que tenga ese conocimiento profundo de la región. Ahí yo creo que sí va a haber algo de continuidad en torno a algunos de las premisas básicas que ha tenido la política exterior norteamericana durante ya varias décadas. Por ejemplo, el interés muy grande sobre el tema de derechos humanos, como lo mencionó Guy. Ese es un tema que va a ser particularmente significativo en cuanto, por ejemplo, a las relaciones con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, etc. Entonces, yo creo que hay mucha continuidad en ese sentido. Va a haber continuidad también, yo pienso, en el tema sobre todo de desarrollo, que era un gran enfoque de la administración del presidente Obama. Es decir, era desarrollo, pero en base a contactos de persona a persona, ¿no? que era una forma innovadora de hacer política exterior que la inició el presidente Obama y que la articuló, como usted bien señaló, el vicepresidente Biden en ese momento. La cuestión comercial también va a ser muy importante en ese sentido. Algunas ¿cómo le diría?, de los tratados que se desarrollaron en los últimos 30 años, los TLCs, ya vemos lo que sucedió con el TLC de México, por ejemplo, pero de CAFTA será importante para Centroamérica, cómo darle una especie de nuevo énfasis a ese tipo de relaciones comerciales. Y obviamente en el caso de Sudamérica también hay varios TLCs que siguen vigentes, pero que medio que han estado dormidos durante la época del presidente Trump, por ese mensaje al menos de que Estados Unidos miraba hacia adentro y que los TLCs ya no eran importantes. Ahora, eso sí hay que ponerlo en el contexto. Yo creo que es un contexto muy diferente, como bien lo señalaba Guy. Estamos viviendo una crisis en Estados Unidos, una crisis de la democracia. Acá hemos tenido un retroceso democrático significativo. Y por ende, la tarea de reconstruir Estados Unidos va a ser prioritaria. Reconstruir esta democracia va a ser prioritaria. En un contexto de COVID, con una economía en recesión, por lo que también hay que considerar que esas dos prioridades, COVID y restaurar el crecimiento económico, pues de alguna manera puede tener un impacto negativo sobre cualquiera de esas iniciativas que mencionó Guy, tan importantes que ya ha manifestado el equipo del presidente electo Biden, porque con la pequeña mayoría que tiene en el Senado y la pequeña mayoría que tiene en la Cámara Baja, también la articulación de política, sobre todo asistencial, va a ser difícil. Conseguir, por ejemplo, esos $4,000 millones para Centroamérica, ojalá se dieran, pero creo que va a ser difícil negociar y eventualmente pues creo que algo se logrará, pero probablemente no esa cifra tan extraordinaria. Y prioridades como por ejemplo la prioridad migratoria,
que de alguna manera pues se manejaron tan mal durante la administración del presidente Trump, ahora tendrán otro enfoque, un enfoque también, yo creo, dentro de una visión más desarrollista, ¿no? Entonces, hay mucha continuidad, pero grandes desafíos, sobre todo estas limitaciones domésticas que tiene este presidente, que yo creo que, sobre todo cuando Obama llegó a la Casa Blanca en 2008, había una crisis profunda, una crisis económica, una recesión profunda. Pero lo que vive Estados Unidos hoy es muy diferente. La recesión es diferente, pero lo que más impacta, en mi opinión, es esta nueva forma, esta nueva crisis política y una nueva forma de hacer política que culmina con los militares en las calles de Washington, como también nos escribió Guy. Pero podríamos decir de alguna manera, ¿verdad, Guy, que hay continuidad en cuanto, digamos, a la agenda en sí? Son los mismos problemas, problemas de migración, temas comerciales, ¿verdad? Temas de derechos humanos, fortalecimiento de democracia. Es la misma agenda la que vamos a tener con el presidente Biden, que la que hubo con el presidente Trump, que la que hubo con el presidente Obama, la que hubo con Clinton. En fin, es la misma agenda que no es variable. Lo que podemos encontrar entonces es un cambio en el tono, un cambio en la forma, un cambio en el estilo, en lo que tiene que ver con lo que el presidente Gamarra, el profesor Gamarra llama, ¿verdad?, la institucionalización, la profesionalización del personal que hace la política exterior en los Estados Unidos. Bueno, entonces, en ese sentido, es un cambio de forma, es un cambio de estilo, usted lo ha dicho, pasamos de una política unilateralista a una de carácter multilateral, ¿verdad? Y eso tendrá otra proximidad con respecto a la relación entre Estados Unidos y América Latina. John Kerry, cuando era secretario de Estado, llegó a proclamar que la Guerra Fría había terminado en el Caribe, que había terminado en América Latina. Pero parece que se volvió a la Guerra Fría cuando retornó el presidente Trump. Exactamente cómo el Caribe puede visualizar su relación con Estados Unidos. ¿Terminó la Guerra Fría o se continúa con la Guerra Fría del presidente Trump en la región? Bueno, pues yo creo que hay muchas oportunidades ahora en el Caribe y con la administración de Biden, más que todo en temas de cambio climático. Yo creo que la administración de Biden va a ver el Caribe como una oportunidad de colaborar en estos temas y en esta política. Yo creo que, pues, inmediatamente después del 20 de enero va a regresar a los acuerdos de París y invertir a través del Banco Mundial y el BID en infraestructura para promover política que estimularán una transición hacia energía limpia y renovable en el Caribe. Yo creo que pues también hay una prioridad en la administración de Biden mediante, yo creo, iniciativas tales como la iniciativa de inversión climática y exportación de energía limpia, cuyo enfoque inicial será proporcionar financiamiento y a los pequeños estados del Pacífico y del Caribe. Yo creo que en Cuba vamos a ver unos cambios en la política de Biden. Biden ha dicho que inmediatamente revertirá las políticas del presidente Trump que han causado daño al pueblo cubano y la verdad que no han hecho nada para promover la democracia y los derechos humanos. No está claro si llegará tan lejos como lo hizo el presidente Obama, pero al menos no usará las sanciones como una arma de la misma manera que hizo Trump, quien estaba profundamente en deuda con los intereses de los cubanoamericanos y los venezolanoamericanos en el sur de Florida. Yo espero pues algún alivio en las restricciones de viajes y el envío de remesas, pero no estoy tan seguro de que llegará tan lejos como la apertura que tuvo Obama con Cuba. También podemos hablar sobre la política con Venezuela. Yo creo que también ahí hay una diferencia en la administración de Biden, porque el presidente Biden ya dijo durante la campaña que le dará TPS a los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. Ya dijo que tomará medidas serias para abordar la crisis humanitaria que ahora vive Venezuela y que ayudará a recuperar
cada centavo robado al pueblo venezolano del régimen de Nicolás Maduro. En la misma manera, yo creo que usará sanciones, pero de una manera comprensiva y inteligente y como parte de una estrategia internacional más amplia para restaurar la democracia y para propulsar la meta de llegar a tener elecciones libres y justas para restaurar la democracia y para poder dar a los venezolanos la oportunidad de elegir sus propios líderes. Entonces, yo creo que en cuanto a Cuba y Venezuela en particular, vamos a ver muchos cambios. Yo creo que también la administración de Biden va a ver muchas oportunidades en el Caribe y en el Centroamérica en cuanto al cambio climático, en cuanto a otras cumbres regionales que van a impulsar políticas que van a abordar los temas de cambio climático. Entonces, yo creo que vamos a ver una política exterior muy distinta en lo de Biden que era lo de Trump. Piensa, Guy, por ejemplo, que en el caso específico de Venezuela, la nueva administración del presidente Biden considerará a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Eso, pues, no sé qué han dicho hoy día, pero yo sé que Biden tiene los ojos claros y abiertos de la brutalidad que es el régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que Biden tiene una clara visión sobre esa brutalidad y probablemente conservará unos elementos del enfoque de Trump. Pero yo creo que Biden también va a apoyar a los vecinos de Venezuela, es decir, Colombia, es decir, Ecuador, Brasil, Perú, que han recibido tantos refugiados durante esa época y va a invertir en esta crisis humanitaria que ahora vive Venezuela y no solo usar sanciones en una manera que ha exacerbado la crisis económica y humanitaria. Entonces, yo creo que Biden, pues como usted ya ha dicho, que antes tuvo una carrera muy larga en el Senado como presidente del Comité de Relaciones Exteriores. Él conoce Venezuela muy bien y su equipo también. Entonces va a trabajar de una manera con aliados en Europa, con aliados en Colombia y todo el hemisferio para ver cómo podemos llegar a unas elecciones libres y justas en una manera que alivia la situación humanitaria que ahora vive Venezuela. Muy bien, y volviendo de nuevo a los temas comerciales, en este caso, profesor Gamarra, el presidente Donald Trump se replanteó lo del NAFTA con México y con el Canadá y procuró una reforma, hasta el nombre cambió de NAFTA, ¿verdad?, a USMCA, es decir, Estados Unidos, México, Canadá, porque consideraba que ese acuerdo de carácter comercial resultaba perjudicial para los Estados Unidos. Bueno, hemos estado pendientes de cuál habría sido una negociación con el DERECAFTA, pero en el caso del DERECAFTA, y lo digo ahora desde la perspectiva, por ejemplo, de República Dominicana, una renegociación implicaría tomar en cuenta intereses del sector agrícola. Y cito un caso específico, productores de arroz. Para este año 2021, 2022 en adelante, se espera una apertura de la importación de arroz desde Estados Unidos hacia un país como República Dominicana, miembro del DERECAFTA. Pero la liberalización de la importación de arroz significaría que ese arroz que puede venir de Arkansas, en Estados Unidos, ¿verdad?, es un arroz subsidiado en su producción y subsidiado en su exportación. Y por tanto podría provocar la ruina de productores locales porque resulta que su arroz será mucho más caro para los consumidores. Este tipo de posibilidades de renegociar un acuerdo de libre comercio, tomando en consideración intereses de productores locales, podría verse, digamos, con mayor flexibilidad en una administración Biden. Presidente, usted acaba de describir lo que ha sido fundamentalmente la naturaleza de las conversaciones sobre acuerdos de libre comercio históricos desde los años de NAFTA, ¿no? El tema agrícola ha sido un tema extraordinariamente controvertido por el gran subsidio norteamericano a la producción, no solo de
de otras cosas. Las tensiones comerciales, por ejemplo, entre Brasil y Estados Unidos se centraron precisamente en el tema agrícola. El tema del arroz, ¿no? Particularmente durante la negociación de los tratados de libre comercio, que Bill Clinton era el presidente y Bill Clinton era de Arkansas, y el arroz pues obviamente tenía muchísima importancia para ese estado, arroz subsidiado, como usted dijo, que de alguna manera ya tuvo consecuencias bastante serias, por ejemplo, en la producción de arroz en un país tan débil, de una infraestructura tan débil como Haití, que en su momento produjo arroz, pero la llegada de arroz a Haití tuvo un impacto sobre la producción de arroz allá. Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que están muy en la mente de aquellos que están pensando en cómo, digamos, redirigir los acuerdos de libre comercio. Solo pensando en lo de NAFTA. NAFTA fue un acuerdo diseñado a principios de la década de los 90. Era ya un acuerdo bastante antiguo y que necesitaba adecuarse pues a lo que es el mundo comercial en esta década, en este siglo. De manera que lo que hizo el presidente Trump no fue una gran modificación de los acuerdos, sino fue una adecuación a lo que viene a ser pues la estructura comercial hoy en día de uno de los acuerdos, si no el más grande, uno de los acuerdos comerciales más grandes del mundo. RD-CAFTA, por lo tanto, en ese cuestionamiento que hubo a las relaciones comerciales con la región, el enfoque de Trump era eliminar todos los acuerdos de libre comercio. Yo pienso, ¿no? Y también por conversaciones que he tenido con varios académicos y algunos que están ahora como futuros oficiales de esta administración, que sí tiene que haber un repensamiento sobre la naturaleza de estos acuerdos que pueden tener un impacto extraordinariamente negativo sobre no solo República Dominicana, pero otros países de la región. La producción agrícola, por ejemplo, de pollo, ¿no? La producción de pollo en Estados Unidos es algo que también tiene un impacto enorme sobre la producción de pollos, por ejemplo, en países como Colombia, donde sí también existe un acuerdo de libre comercio que, a pesar de que no es de la duración de NAFTA, también tiene algunas cuestiones que deben ser reexaminadas y repensadas, no solo en el contexto de dónde estamos en los comerciales el 2021, pero también en el contexto de lo que ha venido sucediendo, que es el impacto COVID sobre las economías de nuestra región, hacen que se dé pues una gran prioridad a cómo restaurar el aparato productivo en toda la región. Pero y podría considerarse tal vez ahí, profesor Gamarra, ¿verdad? La idea de que el tema migratorio no solamente se verá como frenar el flujo de personas que van desde América Central o el Caribe hacia Estados Unidos, sino como hemos conversado aquí hoy, que también hay un enfoque de carácter doméstico, reducción de pobreza, expansión de clase media, cómo colaborar con el crecimiento económico de nuestros países y por consiguiente en ese contexto donde se miran factores domésticos de los países de América Latina en el fenómeno de la migración, un tema como la renegociación de estos acuerdos comerciales que sean favorables a los productores locales podrían encontrar, digamos, un espacio mayor que el que se tuvo en la pasada administración, que tal como usted apunta, en lugar de tener acuerdos comerciales con diversos países, procuraba más bien una relación de carácter bilateral con cada país específicamente. Pues quizás ahí, ¿verdad?, se encuentra una posibilidad de realmente encontrar eco en esta petición que hacen productores locales con respecto a un tema tan sensible como el arroz, que arruinó a los productores en Haití y que amenaza a los productores de República Dominicana. Sí, presidente, yo creo que si uno hace un análisis de la propuesta del presidente Biden y su equipo respecto a Centroamérica, ve un poco de lo que usted está manifestando. Ve, por ejemplo, que el tema de la migración es fundamentalmente un tema vinculado al desarrollo, la falta de oportunidades, la falta de empleo, la inseguridad que es producto también de esos dos factores.
Entonces, esa gran propuesta que tiene el presidente Biden para Centroamérica tiene como elementos centrales precisamente ese enfoque. No se olvide, presidente, también que en gran medida lo que el presidente Biden ofreció en las negociaciones por el Plan Colombia en Colombia en finales de la década de los 90, era también ese enfoque, ¿no? Es decir, uno tiene que pensar inclusive en el tema de la inseguridad como un tema fundamentalmente de desarrollo y de falta de oportunidades. Entonces, creo que en esta conceptualización que he escuchado de mucha gente, incluyendo de Guy Mentel, ¿no? Me parece muy importante esta era porque da una oportunidad para repensar lo que se ha venido haciendo y que, digamos, que tenía muchas posibilidades, pero que durante los últimos 4 años ha sufrido reveses enormes, no solo por el mal manejo de la política exterior por parte del presidente Trump, pero por la situación que vivimos todos en la región hoy, producto del COVID. Claro. Pienso que también en la agenda de la política exterior del presidente electo Biden para América Latina, obviamente que ocupará un lugar central el caso de México, ¿verdad? Con México este el tema del muro. La pregunta es, ¿continuará el presidente Biden la ampliación de la construcción del muro o es un tema que se va a abandonar? Segundo, en las relaciones con México, el tema migratorio con México, de las inversiones, de los intercambios en sentido general. Obviamente sabemos que se trata de relaciones complejas. El presidente López Obrador pudo desarrollar buenas relaciones con el presidente Trump, pero el presidente López Obrador no reaccionó inmediatamente con respecto al triunfo electoral del presidente Biden, dijo que estaría a la espera. ¿Hasta qué punto ese retraso en el reconocimiento del triunfo legítimo democrático del presidente Biden pudiera generar algunas dificultades en los vínculos entre México y los Estados Unidos en el gobierno del presidente Biden? Muchas gracias por la pregunta, presidente. Pues primero, quizás no hay un país que nos afecta más aquí en los Estados Unidos que México. Y debido a eso, los Estados Unidos tienen que trabajar con México en una manera constructiva. Lo interesante es que durante la presidencia de Donald Trump, no solo era interesante la manera en que actuaba con México y también con Brasil. Es el tema que Andrés Manuel López Obrador le gustó el énfasis de Trump en temas de soberanía nacional y la falta de atención de los Estados Unidos en temas del medio ambiente y en temas de derechos humanos le dio más espacio a AMLO para hacer lo que quería en cuanto a temas del medio ambiente, la centralización de poder y otros temas. En cuanto al muro y en cuanto a la política de migración, el presidente electo Biden ya ha dicho que mandará al Congreso una propuesta para reformar las leyes migratorias inmediatamente después de asumir el poder el 20 de enero. Ha dicho desde la campaña electoral que eso consistirá en una revisión de las órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Trump en áreas como refugiados, como DACA y visas de trabajo. Y yo creo que tal plan allanaría al camino para que millones de indocumentados que ahora residen en los Estados Unidos puedan lograr convertirse en ciudadanos, tras obviamente un proceso legal de años en que el primero tiene que alcanzar el estatus de residente legales permanentes. Pero yo creo que la administración de Biden casi inmediatamente va a reconocer los más de 200,000 Dreamers, es decir, soñadores, y que han sido trabajadores fundamentales durante la pandemia de coronavirus. Y ha dicho que los Dreamers, los soñadores, son estadounidenses. Entonces, lo tenemos que ponerlo en proceso formal. Yo creo que uno de los primeros desafíos importantes que enfrentará la administración de Biden es la ola de migrantes que ahora está pasando desde Honduras por Guatemala, esta caravana, hacia los Estados Unidos. Y yo creo que la administración de Biden tiene que trabajar con el gobierno mexicano para controlar la frontera. Ahora tenemos miles de inmigrantes que están al lado mexicano de la frontera, que han
pedido asilo, pero que están en condiciones gravísimas en el lado mexicano de la frontera. Yo creo que la administración de Biden le darán más pues prioridad a estos inmigrantes que están al lado mexicano y por eso los que van ahorita por Guatemala tiene que saber que la prioridad será los que están al lado mexicano ahora. Yo creo que también la administración de Biden desmantelará el MPP, este programa que ha dejado muchos refugiados al lado mexicano en condiciones gravísimas. Pero yo creo que la administración de Biden tiene que trabajar de una manera constructiva con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, y tratar de arreglar la situación humanitaria al lado mexicano y también al lado estadounidense de la frontera. Y yo trabajé unos años en el Senado y yo puedo decir que siempre es un tema súper complicado hacer una reforma de las leyes migratorias, pues quizás porque hay senadores que representan todas partes de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay senadores que representan estados que están ahí a la frontera y otros en Nueva York y Massachusetts que no. Entonces, hay distintos obstáculos y oportunidades, pero yo creo que la administración de Biden va a impulsar un esfuerzo muy, muy grande para reformar las leyes migratorias y trabajar con AMLO a pesar de lo que ha pasado con la falta de reconocimiento de la elección. ¿Y no piensa que tal vez en esta caravana reciente que ha habido de ciudadanos saliendo de Honduras, ¿no? Queriendo cruzar por Guatemala, México para llegar a los Estados Unidos, no puede interpretarse eso como que perciben una debilidad de parte del futuro gobierno del presidente Biden, de que va a ser, digamos, más flexible, como que habrá mayores posibilidades de que estas personas puedan ir a Estados Unidos que la dureza que mantuvo Donald Trump con respecto al problema. Es decir, esta caravana reciente, antes de la toma de posesión, no es como una señal de que vemos mayores posibilidades de ingresar a territorio norteamericano que en el gobierno anterior. Pues unas cosas. Primero, yo creo que pues la mayoría de esos inmigrantes están huyendo a Honduras después de un desastre natural. Entonces están huyendo de condiciones horribles en Honduras debido a los desastres naturales que vimos hace unos meses. Yo creo que también históricamente hemos visto estas olas de migración durante los ciclos de elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y no creo que sería una debilidad de la administración de Biden, pero creo que muchos piensan que van a tener leyes, pues, y Biden ya ha dicho que van a reformar las leyes migratorias, entonces creen que van a tener más oportunidad de llegar en una manera legal, de poder pedir asilo en una manera que no podían hacer antes. Entonces no creo que es una debilidad, sino que es una muestra de nuevas oportunidades, también una reacción a lo que está pasando ahorita en Honduras y Guatemala, y una esperanza de parte de los migrantes para llegar a un futuro mejor. Pero yo creo que la administración de Biden ya ha dicho, los asesores de Biden ya han dicho en entrevistas y todo, que los que van por Guatemala ahora tienen que saber que hay miles de personas ahora al lado mexicano de la frontera que van a tener prioridad debido a este programa de MPP. Entonces, ya han hecho en entrevistas que tienen que saber que no va a pasar inmediatamente este proceso y el proceso va a durar tiempo. Entonces yo creo que los que ahorita están al lado mexicano de la frontera van a tener prioridad, y los que van de Guatemala están huyendo problemas serios que la administración de Biden va a invertir en esos problemas para asegurar que no pasen en el futuro. Profesor Gamarra, moviéndonos a otro terreno, algo que, digamos, usted ha trabajado mucho en la región, que es el tema de seguridad, el tema del tráfico ilícito de drogas, ¿no?, en la región. En el caso específico de Colombia, durante la administración del presidente Trump, se llegó a un acuerdo con el presidente Iván Duque de Colombia, ¿no?, en el sentido de que se iba a implementar un plan de reducción de la producción de hoja de la coca, reducirlo tal vez en 2/3 partes.
y que iba a haber un programa de sustitución de cultivos de hoja de la coca por otros cultivos que también serían rentables para los productores campesinos colombianos. ¿Cree usted que es viable esta política de plantearse reducción de la hoja de la coca como una manera de reducir la oferta de cocaína y por lo consiguiente ir debilitando y eliminando el tráfico ilícito de drogas desde América Latina hacia los Estados Unidos? Presidente Fernández, esa es una pregunta extraordinariamente compleja porque uno tiene que ver que históricamente, ¿no?, el enfoque, inclusive el enfoque sobre sustitución de cultivos, ha tenido un éxito muy parcial en toda la región. Es más, lo que hemos visto en los últimos 5 años es un repunte enorme de la producción de coca en Colombia. Hoy Colombia está produciendo más hoja de coca que en ningún momento de su historia. Está también produciendo más cocaína que en ningún momento de su historia. Lo mismo está sucediendo en los otros países de la región, productores de coca y también de cocaína, como son Bolivia y Perú. En el caso colombiano, hay que ponerlo en el contexto del acuerdo de paz que logró el expresidente Santos, que tenía una serie de acuerdos importantes, por cierto, que asumían que las FARC iba a salir del negocio de la coca y que iba a haber una gran estrategia de desarrollo, particularmente en los sectores rurales más afectados por la producción de coca. Lamentablemente, lo que ha sucedido en Colombia es no solo que se ha expandido la producción de coca, se ha expandido de tal manera, y la expansión también de la producción de cocaína de tal manera, en gran medida por el fracaso del plan de paz, ¿no? Y ahí pues hay un gran debate en Colombia, si es porque el presidente Duque dejó de perseguir los elementos del acuerdo o porque las FARC no respetó los acuerdos, etcétera. Yo creo que la verdad está al medio. Han habido retrocesos muy significativos y una buena porción de aquellos actores que estaban produciendo coca y cocaína antes del acuerdo de paz están hoy otra vez produciendo coca y han logrado además una alianza muy importante con el vecino país de Venezuela. Y eso quizás es lo más triste de lo que ha sucedido en el norte andino del presidente Fernández, porque ahora esa frontera de la coca, no solo de la producción de coca y de cocaína, ahora involucra a Venezuela y por supuesto involucra inclusive a actores del gobierno venezolano, de las Fuerzas Armadas venezolanas y de grupos irregulares que están básicamente dominando todo lo que tiene que ver con la producción y tránsito de coca, de cocaína hacia Estados Unidos, hacia Europa, y además están en otras áreas también de producción ilícita, en la producción de oro, etc. Entonces yo creo que lo lamentable es que este acuerdo, estos acuerdos, estas promesas, estos acuerdos bilaterales con Washington no han tenido mucho impacto y pienso que pues a la larga quizás este sea un desafío entre la enormidad de desafíos que tiene la administración Biden, es cómo repensar esta lucha contra el narcotráfico para que tenga algún impacto. Mire, la que ha bajado de manera significativa en los Estados Unidos, hoy ha vuelto a repuntar, ¿no? Y eso no solo que es un grave riesgo, sino que estamos en una ola de drogadicción vinculada a la heroína, que también viene en su mayoría de América Latina, ya no tanto de Colombia, pero sí casi más del 80% viene de México. Entonces, esta es una área donde creo que en los 50 años de lucha contra las drogas que tenemos, quizás desde que el presidente Nixon declaró la Primera Guerra hasta esta reciente, hemos tenido muy pocos avances y muchísimos retrocesos. Y por eso pienso que de alguna manera esta administración tiene una tarea enorme
porque como usted bien sabe, ese es un tema que nos afecta a todos. Usted recordará cuando trabajé en Dominicana, el reto que significaba para República Dominicana el bombardeo continuo de cocaína hacia República Dominicana y posteriormente, ¿no?, el reenvío hacia Estados Unidos. Entonces, es una amenaza regional que debe tener un enfoque regional multilateral y que debemos olvidarnos en gran medida de que esto se puede controlar simplemente por enfoques bilaterales. Ahora, ciertamente si el plan de reducción de producción de hoja de la coca no ha fracasado, debido a que no ha tenido éxito tampoco el plan de paz de Colombia, y hoy día tenemos mayor volumen de circulación de cocaína, ¿verdad? Y en este caso también de heroína proveniente de México, el panorama de seguridad de la región luce muy sombrío, luce muy sombrío. En el caso específico de Colombia, si el fracaso en el objetivo de reducir la producción de la hoja de la coca se ha debido a los inconvenientes de la aplicación de los acuerdos de paz, uno de esos inconvenientes obviamente tiene que ver con el hecho del rechazo que tiene un sector de la sociedad colombiana a la integración de los miembros de las FARC a la sociedad colombiana, incluso como actores políticos. Sabemos que Guy ha dado seguimiento a los temas de justicia transicional. Y quisiéramos ver, Guy, si la administración Biden, ¿verdad?, estimula e impulsa de alguna forma la realización de esta justicia transicional, si se puede de alguna manera fortalecer los acuerdos de paz de Colombia firmados en La Habana y de esa forma entonces retomar el plan de reducción de producción de hoja de la coca y reducir las amenazas de seguridad que tiene la región. Guy. Pues primero, más que todo, yo creo que la administración de Biden llevará una agenda más amplia en conversaciones con socios claves como México y Colombia. Yo creo que Biden trabajó harto tiempo, tanto como en el Senado como cuando era vicepresidente en Colombia, y lo ve como un socio súper importante para la región, y trabajó mucho con la administración de Santos para promover los acuerdos de paz. Obviamente, la administración de Duque no ha tenido el mismo compromiso con los acuerdos de paz. Entonces, yo creo que la administración de Biden pues más que todo va a hablar con la administración de Duque y ver cómo nosotros podemos apoyar la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo en Colombia. Y también cómo podemos invertir en regiones que no tienen presencia gubernamental en Colombia. Hay muchas regiones ahora que no tienen presencia gubernamental, y debido a eso hay una economía ilícita que genera mucha prosperidad por actores ilícitos. Entonces, lo que tiene que hacer la administración de Biden es hablar y trabajar con la administración de Duque y ver cómo podemos invertir en hacer la realidad los acuerdos de paz, y invertir en regiones que ahora son, pues más que todo ahora son, pues hay una falta de inversión, hay una falta de presencia gubernamental, hay una falta de presencia del ejército. Entonces, yo creo que la administración de Biden puede trabajar y también puede trabajar con aliados en la región para asegurar que todos están trabajando en una manera contundente y sistemática para abordar esos temas de narcotráfico y de la economía ilícita. Ya, en adición a estos problemas de seguridad, ¿verdad?, que tenemos ahí con Colombia, con México, está el otro gigante de América Latina, que es Brasil. Y ahí tenemos el caso del presidente Jair Bolsonaro, que muchos consideran es la versión latinoamericana del presidente Trump. Es una especie de eco, ¿no? Su política frente al COVID-19, su aislamiento a nivel internacional, no tener una visión multilateral de esos vínculos diplomáticos a nivel internacional. Bueno, ¿qué pasa con Brasil, ¿verdad? La primera economía de América Latina, pero que luciría, digamos, un país aislado en ausencia de su principal socio, que era el presidente Donald Trump. ¿Qué nos dice don Eduardo Gamarra? Presidente, yo creo que de la misma manera que acá durante los últimos 4 años hemos tenido el desafío de un presidente que intentó personalizar la política internacional,
y sobre todo, ¿no? Tener relaciones internacionales con actores que se le parecían. Esa relación entre el presidente Trump y el presidente Bolsonaro fue una muy buena relación. Inclusive en uno de los debates, cuando el presidente Biden mencionó en el contexto sobre todo del contexto de la cuestión ambiental, el presidente Bolsonaro inmediatamente reaccionó de manera negativa, parcializándose en la contienda electoral norteamericana. Eso obviamente hace que haya un desafío para el presidente Biden tratar de trabajar con ese presidente en Brasil. Sin embargo, creo que y a propósito, es un poco el mismo desafío que tiene de trabajar con el presidente Duque, un país donde funcionarios del gobierno del presidente Duque trabajaron inclusive, ¿no? Para elegir a candidatos republicanos acá en el estado de la Florida. Pero vuelvo al tema de la profesionalización de la política exterior norteamericana. Este presidente, construyendo sobre esa vasta experiencia que tiene, ¿no? Él tiene una experiencia que hace que él pueda trabajar con personajes con los que no está de acuerdo, porque los intereses de los Estados Unidos están sobre esos intereses personales. Entonces yo pienso que él entiende y sus asesores entienden. Hay personas con enorme experiencia sobre Brasil que están muy cercanos al presidente Biden en temas latinoamericanos, entienden la importancia de Brasil y entienden sobre todo la necesidad que tiene Estados Unidos de restablecer relaciones muy fuertes con ese país. Por lo tanto, yo creo que más allá de estos roces personales que ha tenido el presidente Bolsonaro con Biden y algunos demócratas, etcétera, yo creo que va a haber un cambio notorio, ¿no? Un retorno inclusive a lo que fue una extraordinaria relación del presidente Obama con Brasil. Yo creo que si uno vuelve a esos momentos de la relación, de la importancia que se le dio a Brasil en todo el contexto latinoamericano y que merecía Brasil por ser el país que es, ¿no? Ahora, vinculado al tema de Brasil, ¿verdad? Hay un elemento de carácter geopolítico de gran trascendencia para toda América Latina hoy día y los Estados Unidos, que es la presencia china, que es un tema geopolítico trascendental, ¿no? China hoy día tiene en Brasil, o mejor, o dicho al revés, Brasil tiene en China su principal socio comercial. China es hoy día el tercer inversor más importante que tiene la principal economía de la región, Brasil. Primero Estados Unidos, ciertamente, segundo España y tercero China. Pero es algo que también se extiende por toda la región. La presencia china es cada vez más intensa, cada vez más notable, cada vez más trascendente. Hay una preocupación de Estados Unidos con respecto a la presencia china en América del Sur y ahora más recientemente en la región del Caribe. Algunos lo interpretan en el marco de que si Estados Unidos tiene una flota naval en el mar del sur de la China, ¿no? Y hay disputas, hay discrepancias con respecto sobre el estrecho de Taiwán, la presencia china en América del Sur, pero muy especialmente en el Caribe, es, digamos, la contrarréplica, es el contraste, es de alguna manera marcar también su presencia geopolítica en contraposición a la presencia de Estados Unidos en el mar del sur de la China. En ese contexto, exactamente, el presidente Trump mantuvo una línea de confrontación, una fuerte retórica, ¿no? En el caso de China, guerra comercial, guerra tecnológica. ¿Cómo se va a visualizar esta presencia de China en América Latina y el Caribe? Guy, tal vez usted nos puede orientar sobre este particular. Muchas gracias por la pregunta, señor presidente. No se puede negar que la presencia de China ha aumentado en América del Sur en los últimos 4 años, pero aún más. Yo creo que contrarrestar la presencia de China en la región probablemente será una prioridad de Biden, centrándose no solo en realizar campañas de relaciones públicas para disuadir a los países latinoamericanos de comprometerse con China, sino también deberá fomentar la inversión para brindar oportunidades de inversión
estadounidense a estos países. Yo creo que va a reformar los estándares del FMI y de bancos de desarrollo para proveer a países del hemisferio con alternativas para el desarrollo y el financiamiento, más allá que la iniciativa de la Franja y la Ruta, es decir, el Belt and Road de China, que ahora se cuenta de un lento progreso. También yo creo que en cuanto al comercio va a unirse con aliados europeos para revigorar el sistema internacional de comercio y para asegurar que China no puede eludir sus obligaciones al OMC. Entonces yo creo que la administración de Biden va a tomar una estrategia comprensiva para contrarrestar la presencia de China en la región. Y va a hacerlo no solo con estrategias de retórica pública, sino que con inversiones a través del Banco Mundial, a través del BID, para desarrollar infraestructura y promover la inversión estadounidense mediante la participación del sector privado, tanto como el sector público. Y yo creo que vamos a ver con la administración de Biden una presencia más grande de los Estados Unidos en América Latina y un enfoque más grande en América Latina. Y siguiendo esa línea de razonamiento de Guy, el profesor Gamarra, ¿verdad? Con respecto a la COVID-19, el presidente Biden ya, digamos, ha logrado establecer que su gobierno de entrada dispone de 1.9 trillones de dólares para inyectar a la economía norteamericana. Esto en adición a los 3 trillones previos que se habían logrado con el presidente Trump y otros paquetes y 900.000 millones adicionales. Es decir, Estados Unidos ha reaccionado frente al impacto que en la economía ha tenido la COVID-19 aplicando políticas anticíclicas, ¿no? Aplicando políticas de expansión del gasto, como también lo está haciendo Europa, ¿no? La Unión Europea ha autorizado 1.9 trillones de euros para los 27 países integrantes de la Unión Europea. Es decir, se ha respondido al impacto económico del COVID mediante un incremento del gasto público. Ahora, el problema de América Latina es que, a sabiendas de que eso es lo que hay que hacer para combatir la actual situación, tiene sin embargo una situación fiscal frágil y por lo tanto se apela al endeudamiento externo como forma de solucionar en el corto plazo el impacto que la COVID está teniendo en la situación económica de cada uno de los países. Los años 70 fueron los años de la deuda en América Latina, ¿no? Y los años 80 fue los años de la crisis de la deuda. En aquella ocasión, el tema de la crisis de la deuda latinoamericana se resolvió con el llamado Plan Baker, ¿no? La emisión de los bonos del Tesoro, los bonos Brady. En la actualidad, se estamos incrementando la deuda en América Latina, pero sabemos que la próxima crisis será la crisis de la deuda latinoamericana de nuevo. ¿No podría el gobierno de Estados Unidos, el nuevo gobierno, plantearse en el marco del G20 la creación de un fondo de emergencia global de cooperación y solidaridad con los países de la región como forma de responder a la situación de recesión económica, de aumento de pobreza, pérdida de empleo que estamos teniendo, que se convertirá inevitablemente, en caso de que no se tomen las medidas del lugar, en una nueva presión migratoria hacia los Estados Unidos? ¿Podría, usted piensa, que el gobierno Biden abrirse a las posibilidades de realmente crear en el marco del G20, las principales economías del mundo, ¿verdad?, un proyecto de un fondo especial que iría, como dice Guy, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario, a la CAF, para invertir en los proyectos que dice el presidente Biden que harían los Estados Unidos, fundamentalmente salud, educación y proyectos de desarrollo de infraestructuras? ¿No podríamos tener lo mismo para la región en un nuevo gobierno del presidente Biden? Presidente, esa es una extraordinariamente buena sugerencia y creo que pues, Guy la podrá transmitir en Washington más directamente a la nueva administración. Yo creo que hay que considerar, sin embargo, un poco el contexto doméstico que estamos viviendo acá y que se está viviendo también en Europa. En ese sentido, pienso que cualquier programa de esa índole va a necesariamente ser recibido, pues quizás de manera optimista por vastos sectores del Partido Demócrata,
pero pienso que el contexto nuestro acá, particularmente con los republicanos en la crisis tan profunda que tienen, no van a estar muy dispuestos a incrementar ese tipo de gastos para resolver los problemas de otros países, ¿no? Inclusive ya tenemos algunos cuestionamientos, como cosas muy simples, presidente. Acá en la Florida se permite vacunar a gente mayores de 65 años que no son residentes. Y sin embargo, ya hay un backlash acá porque no son residentes, no son americanos, y por qué estamos vacunando a gente que viene de la Argentina, de Colombia, de donde sea, a hacerse vacunar. Ese nacionalismo tan profundo que existe hoy en Estados Unidos va a ser un obstáculo central a cualquier paquete de esa naturaleza, cualquier idea creativa como la que usted ha manifestado. Sin embargo, y creo que esto es lo importante dentro de esta nueva administración, que ve al mundo de manera muy diferente, ¿no? Esto hay que ponerlo, la situación del COVID, la situación de seguridad, la situación migratoria, están todas relacionadas. La cuestión medioambiental, los desastres naturales que son producto de la situación medioambiental, deben ser vistas precisamente en ese contexto, presidente, porque si no ayudamos a América Latina y a otros lugares a resolver sus problemas en el contexto del COVID, en el contexto de la caída brutal de sus economías, entonces esto va a redundar en problemas de inseguridad, en problemas migratorios y al final también en una crisis profunda de la democracia en cada uno de esos países, porque quizás lo que caracteriza más a la región, que también lo estamos viendo acá, fíjese usted, presidente, que hoy en una encuesta, solo 13% de los norteamericanos piensa que el Congreso, es decir, valora positivamente al Congreso de los Estados Unidos. Esa es una cifra que yo jamás he visto en América Latina y que francamente creo que es donde corre el riesgo, pero como todas estas cuestiones están completamente interrelacionadas, si no hacemos algo a nivel global, como usted está planteando, esto sí puede tener repercusiones mayores. Bueno, pues yo creo que hemos tenido un magnífico diálogo. Nos habría gustado disponer de más tiempo, ¿no?, para profundizar en otros temas, pero creo que la reflexión que hemos hecho recoge temas neurálgicos de lo que puede ser esa agenda de la administración Biden para América Latina y el Caribe, y quizás pienso que en la 8ª Cumbre de las Américas, que tendrá lugar este año 2021, precisamente en los Estados Unidos, sea el momento adecuado para recoger el conjunto de ideas y presentarlo como un plan coherente de la relación Estados Unidos, América Latina y Caribe durante la administración Biden. Quiero agradecerle a usted, profesor Gamarra, a Guy, por su gentileza, su cordialidad en aceptar nuestra invitación para participar en este diálogo virtual que contribuya a esclarecer, ¿verdad?, algunas de las ideas que se tienen acerca de lo que podría ser un gobierno demócrata del presidente Biden para América Latina y el Caribe. Muchas gracias y espero que nos reencontremos en otros diálogos virtuales sobre Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Muchas gracias y buenas noches.